Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo la segunda parte de la simbología oculta en Alicia en el País de las Maravillas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se han convertido en parte de la cultura popular. Si estas aventuras fueran simplemente fantasías o tonterías, como le gustaba llamarlas a Carroll, ¿por qué los físicos, filósofos, matemáticos, psicólogos, historiadores, psiquiatras, lógicos, poetas, cineastas, novelistas, frikis de la informática, entre muchos otros, la citan con tanta frecuencia? Pero antes de intentar responder a esto, los invito a suscribirse, dejar su me gusta, activar las notificaciones, compartir, todo esto me ayuda mucho. Es una historia de múltiples capas, una especie de cápsula del tiempo, de un tiempo y un lugar que se encontraba en un punto de inflexión histórico que era la Universidad de Oxford en la era victoriana, en el apogeo de su influencia y poder en el mundo. En la vida y la época de Charles Dawson y Alice Liddell y otras figuras históricas reales de mediados de la era victoriana, está la base de los personajes y las criaturas que habitan el País de las Maravillas, y hoy conoceremos algunos. Puede resultarnos curioso y que nos preguntemos por qué alguien escribiría un libro con un código que es casi impenetrable incluso para adultos. Una razón puede estar en que el reverendo Dawson, que para escribir usaba el seudónimo de Lewis Carroll, era un devoto eclesiástico anglicano y la educación y la iluminación espiritual de los niños fue una obsesión para él. Entonces, podemos pensar que Carroll creó para Alicia una catedral, un templo de sabiduría construido especialmente. El viaje de Alicia al País de las Maravillas se basó en los mitos clásicos, en los antiguos cultos mistéricos, que representan el descenso de una doncella al inframundo, como vimos en la parte 1, que si aún no la vieron, les recomiendo que arranquen por ahí y les dejo el enlace. En esta historia, él le dio el gran regalo de una educación clásica. Fue entregado en secreto y de manera subliminal, porque en la época victoriana era un regalo que a ninguna niña se le hubiera permitido recibir de otra manera. Bueno, continuamos donde nos quedamos, que era con el ratón y su equivalente, el filósofo Heráclito. Yo estoy abreviando porque, como les contaba, tiene muchas capas de lectura esta simbología que hace David Day en su libro. Y, por ejemplo, el ratón, hay razones para creer que también era la institutriz de las chicas. Acá es cuando el libro se puede volver, no sé si complicado, pero se pone bastante arduo, porque por un personaje quizás él encuentra 4 equivalencias y a mí me resulta apasionante, pero seleccioné algunas nada más porque para este formato de videos era demasiado. Por ejemplo, del conejo blanco, en la primera parte vimos su equivalente en la mitología, pero la contraparte humana fue el doctor Henry W. Ackland, que al igual de el conejo que estaba al servicio de la duquesa y el rey y la reina del País de las Maravillas, este doctor había sido médico de la realeza. Dicen que era habitual verlo consultar su reloj de bolsillo y que salía apurado a la siguiente cita. Y otra similitud es que a causa de unas numerosas epidemias en Oxford, desarrolló una obsesión por el saneamiento público y los sistemas subterráneos de alcantarillado. Entonces, y nuevamente, como el conejo blanco, el doctor Ackland fue visto con frecuencia bajando por agujeros en el suelo para su inspección regular de estos túneles y atravesándolos. Así que, como les contaba, voy a elegir algunas nada más porque si no resulta demasiado para este formato. El paralelismo del capítulo 3, una carrera del comité y una larga historia, es bastante conocido. Todas las criaturas tienen identidades en la vida real que tanto Alicia como sus hermanas reconocerían fácilmente, pero en este caso ella dice que los conocía de toda la vida, algunos personajes, y esto es así porque dos eran sus hermanas transformadas. Lorina se había transformado en un pájaro, porque Lori es loro, un loro pequeñito, y Edith, por la pronunciación de aguilucho, era quien representaba el águila.
También las chicas reconocerían fácilmente a el pato, que era el reverendo Robinson Dudworth, que era parte de la comitiva que viajaba en la narración original de la historia, como lo indica la primera sílaba de su apellido, era el pato, y el dodo era el mismo reverendo Chuck Dawson, que se ríe de su tartamudeo, cuando él se presentaba a veces se trababa y decía Doc Dawson, y hay una prueba, de hecho, en un facsímil firmado y dedicado de Dawson a Dodworth, en el que dice, From the dodo, do the duck. Alicia vuelve a encontrarse con el conejo blanco, pero notamos un cambio drástico en su actitud. Él ya no es tímido, ya no huye de ella, ahora parece haber asumido mucha autoridad y nos hace pensar en un mago dando indicaciones. Él ya no vive en un agujero, ahora vive en una casa muy digna y le da órdenes a Alicia como si fuera su asistente. Le ordena que recupere un par de accesorios, entre ellos los guantes blancos, que nos hace pensar en un mago. Y es entonces que toda esta escena y las acciones de Alicia una vez que ingresa en la casa sugieren que Carroll ha adoptado el motivo del aprendiz de brujo. Ese cuento se registró originalmente en una colección titulada Philoseudes del autor griego del siglo II, Luciano de Samosata. Fue adaptada por Goethe en 1797 y se convirtió en una de sus baladas más famosas, El aprendiz de brujo. Fue muy conocida en toda Europa en el siglo XIX y la biblioteca de Carroll guardaba tanto el poema de Goethe como el cuento de Luciano. Hoy en día la historia es más conocida quizás por su adaptación a la película de Disney Fantasía. En este cuento se le dice al aprendiz que haga tareas en la casa del hechicero, pero una vez solo, él decide experimentar con las varitas y los hechizos de su maestro. Los resultados es que casi arruina la casa y la moraleja, por supuesto, es que no debemos entrometernos en cosas que no entendemos. Avanzamos con el capítulo 5, que es los consejos de una oruga. Cuando la oruga le pregunta de forma bastante grosera, ¿quién eres tú? A Alicia, ella se desespera porque no sabe muy bien qué responder, ha cambiado de tamaño y de forma todo el tiempo, pero claramente la oruga en esto no ve ningún problema, ya que después de todo es una criatura que está destinada a metamorfosearse, va a cambiar, se va a transformar en mariposa, cambia de forma y tamaño, y esto ya le parece natural. Había una creencia en algunos sectores que sugerían que esta historia fue escrita bajo los efectos del opio o de hongos. De sus diarios está claro que Carroll sabía del tema y había investigado. Además, como clasicista, él habría estado familiarizado con la teoría de que los antiguos cultos griegos ingirieron hongos para inducir trances y visiones. Sin embargo, no hay evidencia de que Carroll mismo haya alguna vez consumido una sustancia alucinatoria. El modelo del siglo XIX para la oruga fue Tomás de Quincy, cuyo libro Confesiones de un comedor de opio fue la principal fuente de información de Carroll. En noviembre de 1857, el joven Carroll anotaba lo siguiente en su diario: termino el primer volumen de Quincy, es una lectura perfectamente agradable y llena de información de todo tipo. También registra que leyó el segundo volumen un mes después y adquirió los 14 volúmenes de la obra de De Quincey luego. De Quincey fue un niño prodigio y salvaje que fue admitido en Oxford como estudiante universitario a los 15 años. Y al igual que la oruga, fue buscado por algunos por su discurso inteligente y penetrantes percepciones. Parece probable que ciertos aspectos del cuento fueron influenciados en Carroll por este autor. Por ejemplo, la naturaleza cambiante y surrealista del tiempo, el espacio y la proporción en El sueño de Alicia en el País de las Maravillas es similar a las descripciones de este autor. Por otro lado, cualquier contemporáneo victoriano de Carroll con educación clásica percibiría que la oruga tiene múltiples alusiones al antiguo filósofo, matemático y místico griego Pitágoras, quien hoy casi es conocido únicamente por su teorema geométrico. Sin embargo, no era así en la época de Carroll, ya que la vida, las teorías, las creencias de Pitágoras eran conocidas y discutidas popularmente.
Su enseñanza sobre la metempsicosis, la transmigración y la reencarnación del alma se sugiere en la personificación de esta oruga metamorfoseada. Además, los interrogatorios de la oruga a Alicia se relacionan con las enseñanzas de Pitágoras, que estaban aliadas a los dictados de Apolo, en cuyos templos estaba inscripta la frase «Conócete a ti mismo». Y como bien sabemos, inmediatamente después de su primer encuentro, esta oruga pitagórica aborda la primera de estas máximas al preguntarle a Alicia, ¿quién eres tú? Apolo y su santuario en Delfos era el oráculo más respetado del mundo antiguo. Era la divinidad con mayor frecuencia representada en el arte, la arquitectura y la literatura en Oxford. En el antiguo templo de Delfos, una pitonisa llamada Pitia se sentó en un taburete de 3 patas e inhaló los vapores de un gran caldero lleno de un fragante caldo de hierbas narcóticas. El caldero fue atendido por la sacerdotisa Hestia, diosa del hogar. Estos vapores inspiraron a Pitia a hablar en lenguas y de esas declaraciones surgieron los versos enigmáticos y proféticos del oráculo. En la cocina de las maravillas, la duquesa está sentada en un taburete de 3 patas, inhalando el humo y la pimienta de un gran caldero lleno de un caldo nocivo. Y estos vapores de humo y pimienta inspiran a la duquesa a pronunciar unos versos bastante disparatados y enigmáticos que son más ataque de cólera que profecías. La contraparte de Oxford, de la vida real, es uno de los más fáciles de adivinar, porque es uno de los edificios más antiguos de Oxford, la gran cocina del Christ Church. Durante la mayor parte de su historia tuvo una enorme chimenea donde asaban cerdos enteros y al igual que la cocina de la duquesa, estaba mal ventilado y llenaba todo de humo. En este capítulo aparece el gato de Cheshire y hay una equivalencia con él en la vida real que sería el reverendo Edward Pusey. Fue profesor de hebreo, mentor y mecenas de Lewis Carroll. Fue eclesiástico y político del ultraconservadurismo en Oxford, y así como el gato de Cheshire era el gato de la duquesa, Pusey estaba nominalmente bajo la autoridad de la duquesa de Oxford. La sonrisa, esta enigmática sonrisa del gato, pertenece a una catenaria, que es una curva hecha por una cadena suspendida entre 2 puntos de diferente nivel. Y Pusey era una autoridad sobre los padres de la Iglesia cristiana y en la época de Carroll se lo conocía como la catenaria patrística o cadena. Entonces, tomando como referencia esta catenaria patrística, como matemático Carroll habría estado bien familiarizado con el otro significado de catenaria que sugiere la forma de la sonrisa del gato. ¿Vamos con una capa más? Si repasamos las alusiones clásicas y mitológicas de este capítulo, Carroll parece vincular a este sonriente y enigmático gato de Cheshire con la sonriente y enigmática Esfinge de Delfos. Además, la esfinge está íntimamente ligada al oráculo en el mito y en la historia. La escultura más grande que ha sobrevivido, descubierta en el santuario de Delfos, es una estatua gigantesca de una esfinge que alguna vez estuvo en un pilar y protegió el camino sagrado que conducía al oráculo en el templo de Apolo. En la mitología, la esfinge, igual que el gato de Cheshire, plantea acertijos a los viajeros desprevenidos en la bifurcación del camino. Y así como Edipo no pudo cambiar su destino porque él seguía confundido con respecto a su identidad, Alicia también está confundida en cuanto a su identidad y descubre que no puede tomar decisiones que la ayuden a controlar también su destino. Como sabemos, se encuentra con el gato en un cruce similar y entonces se da cuenta que no importa qué camino ella decida tomar porque va a terminar con el mismo destino, ya que ambos caminos la conducen a la fiesta del té. Y ese capítulo, que es uno de mis preferidos, La merienda de locos, va a ser donde retomemos en la próxima parte de la simbología oculta en Alicia. Nuevamente, a los que hayan llegado hasta acá en esta nerdeada que grabo, otra vez les digo que los amo por el aguante y que por favor me acompañen en la próxima.
Pueden seguirme en mis otras redes que quedan como siempre en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.